Al parecer el niño influenciado por un juego o un videojuego que se llama Natural Selection. En Torreón, un niño de 11 años llevó a la escuela una pistola con la que mató a una maestra e hirió a más niños. El tiroteo se relacionó erróneamente con un videojuego de mediados de los 2000 llamado Natural Selection, lo que llevó al gobernador de Coahuila y a otros líderes de opinión a hablar sobre el supuesto efecto negativo de los videojuegos en los niños. ¿Por qué cada vez que hay un hecho de violencia protagonizado por niños y o adolescentes se acaba culpando a los videojuegos? ¿De verdad estos tienen el poder de volver insensible y violenta a la gente? This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. We are determined to stop a situation in which video games with pornographic and violent content are being peddled to our children. El 20 de abril de 1999, en Columbine, Ohio, 2 adolescentes asesinaron con armas de fuego a 13 compañeros de clase. Se dijo que ambos jugaban videojuegos, por lo que la masacre se relacionó sobre todo con Doom, el first-person shooter más popular de la década. Recordemos, en Columbine se hablaba mucho de que los chicos jugaban videojuegos, Doom, los que hicieron la masacre, y varios, quien en aquel entonces no jugaba Doom, ¿no? Juicios sobre el poder de los videojuegos y otros productos culturales en la psique de los niños han llevado a que muchos de nosotros tuviéramos prohibidos ciertos títulos. Casi la mayoría de Grand Theft Auto, Call of Duty, GTA, Grand Theft Auto San Andreas, Mortal Kombat, porque decían que contenía mucha violencia, que no me incitaba a nada bueno. Como yo jugaba Pokémon en mi Nintendo cuando tenía como 8 o 10 años, decían que significaba demonio de bolsillo y que Pikachu era un demonio que se llevaba a los niños. Por ejemplo, una vez me quitaron el Metal Gear Solid porque era muy violento. Hubo amigos a los que sí les sucedió que sus papás les decían así como, no puedes jugar Grand Theft Auto porque es muy violento. Me llegaron a esconder la consola porque me decían, es que esos están prohibidos. Para tratar la relación entre violencia y videojuegos hay que volver a la década de los 30 y hablar del estudio Pain, una investigación pagada por el gobierno de Estados Unidos para conocer los efectos del cine en la conducta de niños y adolescentes. El estudio, uno de los primeros intentos de analizar la influencia de los medios de comunicación, no encontró pruebas contundentes de una relación entre el medio cinematográfico y la violencia de la época. Lo que se identificaron es que pasaban mucho más condiciones como que en 1935 todavía tenías un montón de problemas causados por el quiebre del 29, que eso había generado desestabilización social, quiebre en el tejido, entonces sí estaban en un aparato sumamente precario y eso pesaba mucho más que el cine, ¿no? Y así como en la primera mitad del siglo XX no se encontró una relación entre el cine y el crimen, otros estudios más recientes tampoco han encontrado que los videojuegos estén directamente relacionados con los hechos de violencia. Uno de los más rigurosos es el que hizo la Universidad de Oxford en 2019. En él se analizó a adolescentes que juegan videojuegos violentos y a aquellos que no, y se concluyó que no hay evidencia suficiente para relacionar la violencia en los videojuegos con las conductas de violencia en los jóvenes. No existe ningún caso donde los videojuegos y la violencia sea una cuestión directa. Entiendo que en aquel entonces el gobernador de Coahuila lo hizo para desviar la atención, lo cual le funcionó muy bien, pero no existe un estudio o un hecho tal que nos diga que jugar videojuegos te va a hacer violento. Es más fácil culpar a un videojuego, es lo más polémico. El problema es que el asunto particular con el videojuego es que, igual que otros medios, han servido como chivo expiatorio para no ver problemas de fondo. En su ensayo sobre violencia social y videojuegos, María Teresa Gómez del Castillo señala que prácticamente todos los medios de comunicación importantes en nuestro entorno transmiten mensajes violentos, bien como descripción de la realidad en la que vivimos, como es el caso de los telediarios o de los periódicos, o bien como parte de la ficción que atrae audiencias y, por tanto, clientes. Los cómics, la publicidad, el cine, la música, las series televisivas, los videojuegos, etc. ¿Qué tanto ayudaría un nuevo sistema de clasificación para que, en lugar de prohibir y censurar, los jugadores accedan a contenido apto para su edad? Básicamente es un tema de información, es un tema de orientación, que los padres de familia
o los jóvenes que adquieran un videojuego sepan de qué se trata, ya desde con ver las letras y los colores. Necesitamos mexicanizarla, por decirlo así. Un chico que juega videojuegos va a crear comunidad, va a crear amistades, va a crear unos lazos diferentes que alguien que probablemente no tenga este acompañamiento. Y entonces, ¿por qué se sigue culpando a los videojuegos? Lo que pasa es que en Occidente todo aquello, sobre todo después de la Revolución Industrial, todo aquello que tenga que ver con ocio, con placer, que no tenga una finalidad económico-productiva inmediata, normalmente ha sido satanizado. ¿Por qué? Porque mientras estás jugando no eres productivo, porque lo importante es ser productivo. Muchas de las personas que critican la violencia en los videojuegos no conocen realmente cómo es un videojuego. No conocen, por ejemplo, videojuegos como Splatoon, que es un shooter, pero es un shooter que está enfocado a una jugabilidad más amistosa, donde lo único que tienes que hacer es pintar sectores. Tú como padre tienes que acercarte y ver y explicarle cómo es la violencia, cómo se vive y tratar de inculcarle y fomentarle valores para evitar caer en situaciones de violencia, ¿no? Tenemos derecho a tener espacios de tiempo libre y de tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio lo hemos reducido al mínimo, de preferencia lo hemos aniquilado y lo hemos impregnado con una impronta de que tu tiempo libre no puede ser utilizado para algo que te provoque placer, tiene que ser para algo que apoye tu crecimiento. El videojuego es parte integral de la formación cultural de sus hijos, o sea, limitar videojuegos sería tan grave como limitar la escritura o la lectura en época del medievo. Es vivir en la ignorancia. ¿Hay videojuegos violentos? Sí. ¿Los videojuegos pueden hacerte una persona violenta? ¿Por sí solos? No. ¿Son los videojuegos parte importante del crecimiento cultural de las personas? Por supuesto. Como dijo Shigeru Miyamoto, ¿los videojuegos son malos? Eso es exactamente lo mismo que afirmaron del rock and roll.